Hola, soy Carmen Corrales. En esta oportunidad voy a hablar sobre la estimulación de corriente continua transcraneal e intervención de la anomia en personas con afasia. La anomia es la dificultad para denominar las palabras o reproducir los sonidos que las componen. Está presente en el lenguaje oral, en el escrito, en la denominación o descripción de imágenes y en el uso del habla coloquial. En la actualidad se están introduciendo nuevas técnicas de intervención, como es, por ejemplo, la estimulación de corriente continua transcraneal o TDCS. La TDCS es una técnica neuromoduladora no invasiva que se puede usar para modificar la actividad cerebral cortical, así como para inducir cambios de comportamiento medibles. La administración de la TDCS implica la aplicación de corrientes eléctricas de baja intensidad a través de electrodos de superficie colocados en el cuero cabelludo. Hay cada vez más estudios que están abordando el déficit de la anomia y TDCS, como por ejemplo el estudio de Ersner y un estudio que realizamos. Objetivos. El objetivo de esta comunicación son dos. En primer lugar, analizar los resultados que obtienen los estudios que realizan rehabilitación de la anomia y TDCS. Y en segundo lugar, poner de manifiesto el tipo de tarea logopédica que utilizaban dichos estudios. Método. Se analizaron estudios controlados aleatorizados, estudios que realizaban intervenciones online, es decir, la aplicación de TDCS conjuntamente con cualquier tipo de terapia de la afasia, así como intervenciones offline, es decir, la realización de entrenamiento logopédico antes o después de la estimulación con TDCS. Asimismo, los estudios incluidos abarcaban un periodo de 10 años. Se recurrió a 3 bases de datos, PubMed, Scopus y Embase. En cuanto al idioma, se han incluido publicaciones tanto en inglés como en español. Resultados. Se encontraron 28 estudios que realizaban intervención TDCS conjuntamente con terapias para la rehabilitación de la anomia. Cabe recalcar que la mayoría de estos estudios incluyen a personas con afasia crónica. Al analizar estos estudios nos encontramos que el 93% obtienen mejoras en la recuperación de la anomia. Estos estudios realizaban intervención de TDCS conjuntamente con terapia logopédica. Por otra parte, encontramos que el 7% no obtuvieron mejoras en la recuperación de la anomia. Estos estudios no realizaban TDCS conjuntamente con terapia logopédica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Respecto al tipo de estímulos utilizados en los diferentes estudios, encontramos que el 79% de los estudios analizados realizaban tareas de denominación de sustantivos, el 14% realizaban tareas de denominación de verbos o acciones y el 7% utilizaban tanto verbos como sustantivos. Respecto a la utilización de una sola palabra versus completamiento de oraciones, encontramos que el 86% de los estudios realizan tareas de denominación de palabras y el 14% realizan tareas de producción de oraciones o completamiento de oraciones. Discusión. Como se señaló anteriormente, esta comunicación tenía dos objetivos. Por un lado, analizar los estudios que realizaban rehabilitación de la anomia y TDCS y por otro, poner de manifiesto las tareas que se utilizaban en dichos estudios. Nos encontramos que los estudios analizados obtienen resultados significativos independientemente del tipo de afasia, del grado y cronicidad.
Obviamente, observar estos resultados nos alienta a usar este tipo de técnica. Sin embargo, cabe mencionar que muchos estudios incluyen a personas con diferentes tipos de afasia y a su vez con diferentes tipos de anomia. Lo anterior es importante porque las personas con afasia no solo tienen un tipo de anomia, ni tampoco en el mismo grado, por lo cual no se puede pretender que un mismo tipo de tarea sea efectivo para todos los tipos de anomia. Además, hay que tener en cuenta que la fasiología clásica sostiene que la anomia no es un fenómeno unitario, por lo que una única terapia no podrá ser una opción correcta para todos los tipos de pacientes. Respecto a los tipos de estímulos utilizados, en el análisis de los estudios se observa que la mayoría de ellos utilizan tareas de denominación de sustantivos como única terapia para mejorar la anomia, cuando la evidencia científica sostiene que es más común observar averbia o déficit de producción de verbos. Consideramos que lo ideal sería individualizar los tratamientos a cada paciente y utilizar los dos tipos de estímulos, es decir, tareas que incluyan tanto sustantivos como verbos. Respecto a las tareas de una sola palabra o producción de frases, es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios analizados realizaban tareas de denominación de una sola palabra. Esto puede llevar a problemas, obviamente, de generalización. En esta línea, hay autores que describen la denominación como una conducta eminentemente léxica y circunscrita. Es decir, la denominación por sí sola no ayudaría en la recuperación de las alteraciones sintácticas o discursivas. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de tareas es difícil generalizar al lenguaje cotidiano de la persona con afasia. Es importante tener en cuenta que es muy probable que un paciente con déficit de denominación también presente problemas en el habla conectada, con lo cual lo adecuado sería incluir tanto tareas de denominación de una sola palabra como la elaboración de frases. Otro aspecto observado en la rehabilitación de la denominación con TDCs y anomia es que los autores de los estudios solo utilizan sustantivos para la rehabilitación de la anomia. Pero en los estudios no se pone de manifiesto qué tipo de sustantivos han utilizado y también no tiene muchos de esos estudios en cuenta las variables psicolingüísticas, como la frecuencia de uso, la concreción, etc. Esto es importante tener en cuenta porque en la selección de estímulos que vayamos a utilizar en la terapia deben ser funcionales, por una parte, pertinentes y obviamente personalizados, para tener un impacto significativo en la capacidad del individuo para poder comunicarse. Y es importante tener en cuenta que los enfoques de rehabilitación que se asemejan más al contexto en el que se desarrolla el comportamiento comunicativo pueden tener un mejor impacto en la generalización de la comunicación funcional. Nada, cualquier duda estamos a su disposición y muchísimas gracias por vuestra atención.